vamos a ver 2 CDRs para tener toda la vida. ¿A qué me refiero con esto? Son inversiones a largo plazo. Primero que nada, si no sabes lo que es un CDR, te dejo este video donde lo explico en detalle, pero básicamente es un certificado de depósito argentino en el exterior. Yo compro una acción del exterior de una empresa internacional que cotiza, por ejemplo, en Estados Unidos, desde la Bolsa de Buenos Aires. La compro en pesos, la vendo en pesos si quiero, pero está dolarizada. Si yo invierto, por ejemplo, en una acción de una empresa que cotiza en Estados Unidos y la acción vale $10, yo estoy comprando un CDR que vale $10, por ejemplo, y lo compro en pesos y automáticamente, aunque yo lo voy a cotizar en pesos, si la acción sube, el CDR sube y si la acción baja, el CDR baja. Pero mismo si hay una devaluación y el dólar se duplica, el CDR automáticamente se duplica porque el CDR replica un precio en dólares. Visto esto, es un resumen muy sencillo de lo que es un CDR. Si querés saber bien en detalle cómo funciona, te recomiendo ver el video, pero para que podamos seguir en la explicación. Estos CDR que vamos a ver hoy son CDRs que yo siempre, o cuando me preguntan de inversiones en mediano plazo, que quieren invertir en la bolsa y no mirar los resultados constantemente, no están haciendo inversiones especulativas de estas que vos podés comprar hoy para vender la semana que viene o dentro de un mes porque se piensa que va a haber un crecimiento. Generalmente yo siempre intento a la gente mostrarles estos CDRs, obviamente cada uno es responsable de sus inversiones, yo no estoy diciendo que tienen que invertir ahí, sino que les traigo esta opción para que ustedes la puedan analizar. Estos CDRs son dos, uno es el SPY, que replica el índice SP500 de la Bolsa de Estados Unidos. ¿Qué replica este índice? Replica las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Esto es muy importante porque en estas 500 empresas hay muchísimos sectores muy diferentes entre sí. Puede haber sector tecnológico, energía, petróleo. Bueno, petróleo estaría dentro de energía, pero uno puede ser generación eléctrica y otro energía, como puede ser la energía que se extrae de la tierra, como el petróleo y el gas. También puede haber consumo masivo, puede haber fabricación de autos. Hay muchísimas empresas. Justamente son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Esas se encuentran en el SP500. Y luego el otro CDR es el QQQ, que replica el Nasdaq 100. El Nasdaq es como la bolsa, pero solamente de empresas tecnológicas. El índice QQQ replica las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos. En este índice sí hay una condición, sí o sí tiene que ser tecnológica. Puede ser desde Tesla hasta Microsoft, pero sí o sí tiene que ser tecnológica. En esta estamos englobando las 100 empresas más grandes de tecnología de Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para invertir en estos dos índices? Tenemos que invertir en un ETF que replique este índice. ¿Qué es un ETF? Lo voy a explicar de manera muy sencilla. Si querés saberlo en detalle, te recomiendo ver este video. Pero básicamente lo que tenés que saber es que una empresa, un fondo, crea un ETF que replica este índice. Es decir, ellos se encargan de ver cuáles son las 500 empresas, cuál es su composición, su peso adentro de las 500 empresas. Si una, por ejemplo, está en el número 500 y cae a las 501 y sube otra, ellos automáticamente invierten más plata, desinvierten en la 501 y vuelven a invertir en la empresa número 500. Si una empresa crece su capitalización y ocupa más lugares dentro de estas 500 empresas, esta empresa, este fondo, lo que hace es administrar eso. Y nosotros lo que hacemos es invertir en el fondo que crea esta empresa que replica el índice. Esto es muy sencillo para nosotros, ahora te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso, pero a nosotros nos facilita muchísimo el trabajo, porque si nosotros tendríamos que hacer esto de forma manual, tendríamos que ver todos los días cómo fue la capitalización de las 500 empresas más grandes, si alguna entró, si una salió, si una creció, si otra se disminuyó. Esto llevaría mucho trabajo. Por eso es mucho más sencillo invertir en los ETFs que replican los fondos que hacer nosotros la inversión necesaria para replicar las 500 empresas más grandes, por ejemplo en el caso del SP500. Es por eso que estos fondos, el SPY que replica el índice SP500 y el QQQ que replica el Nasdaq 100 de las empresas tecnológicas, nosotros podemos invertir en estos dos CDRs que a su vez están invirtiendo en estos ETFs que replican el índice de cada uno correspondiente. Esta parte es un poco técnica, pero es necesaria para entender cómo funciona nuestra inversión, pero yo te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Vamos a ver el rendimiento comparado de los últimos años para que veas cómo fue el rendimiento pasado. Tenés que tener en cuenta que el rendimiento pasado no quiere decir que vaya a rendimiento futuro, pero por ejemplo en el caso del SP500 es histórico que tiene un crecimiento promedio entre el 8 y el 12% anual. ¿Eso quiere decir que todos los años va a crecer entre 8 y 12? No. Quiere decir que el promedio es así. Un año puede crecer un 30% y otro año bajar un 15%. Pero en promedio, si uno lo mantiene en el mediano o largo plazo, como estamos hablando de inversiones a un horizonte más largo en el tiempo y no en un año, históricamente rindió entre un 8 y un 12%. En este gráfico vas a ver cómo cotizó el CDR que replica el SP500 en la Bolsa de Buenos Aires. Actualmente el CDR cuesta 31.600 pesos, pero hace un año
cotizaba 7.500 pesos. Eso da un crecimiento del 321% en pesos de nuestra inversión en SP500. En ese mismo periodo de tiempo, el dólar blue creció un 212%. Estamos hablando que esta inversión creció un 100% más que el dólar blue. Es decir, si nosotros solamente hubiésemos comprado dólares, hubiésemos tenido muchísimo menos rendimiento que invertir en SP500 de forma legal en la Bolsa de Buenos Aires y, como te dije, al estar dolarizada, si hay una devaluación, la suma y además obtuvo un rendimiento extra. Si miramos los últimos 2 años, que es lo máximo que podemos ver en la Bolsa de Buenos Aires de este índice, ya que empezó a cotizar como CDR hace 2 años aproximadamente, en enero del 2022, si no me equivoco. Ahora, si nosotros miramos el crecimiento del SP500 en los últimos 2 años, vemos que fue de un 546%. Comparado con el dólar blue en ese mismo periodo de tiempo, el dólar blue creció un 446%. Es decir, vemos un 100% más de crecimiento comparando nuestra inversión, si lo hubiésemos hecho en el SP500, contra el dólar blue. Ahora, si nosotros miramos el SP500 en dólares en los últimos 5 años, creció 82% en dólares. O sea, realmente el crecimiento que tuvo fue muy grande. Estamos hablando de una inversión en dólares que en promedio está dando algo así, 82 dividido 5 años da aproximadamente algo así como el 16% por año. Es muchísimo el crecimiento que tuvo el SP500 en los últimos 5 años. Estamos hablando de una inversión en dólares totalmente pasiva, es decir, yo invierto en el SP500 y no es que tengo que hacer algo activamente todos los meses, y en los últimos 5 años tuvo un crecimiento del 82% en dólares. Ahora, como puedes ver en este gráfico de los últimos 5 años del SP500, vas a ver momentos donde el crecimiento es muy alto y después baja y después vuelve a tener un crecimiento alto. Y nuevamente voy con esto, no es un crecimiento lineal y estable todos los meses, todos los años, en los últimos 5 o los próximos 10 años. Es variable porque estás invirtiendo en acciones de compañías que pueden llegar a estar en el índice SP500, pueden salir, pueden volver a entrar, pueden tener bajas muy grandes de sus acciones. Es un mercado volátil y es una inversión que no es de renta fija, es de renta variable. Por eso vemos esto. Ahora, históricamente, desde que el SP500 se creó, realmente siempre estuvo a la alza. Como puedes ver en este gráfico, desde que se tiene registros hasta hoy, la tendencia siempre fue alcista. Esto no quiere decir que se replique en el futuro, pero es muy probable que suceda. Solamente es un tema de probabilidades. Nada está asegurado, es por probabilidad. Ahora analicemos más en profundidad el índice QQQ. Este ETF, este índice, que son las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, también tuvo un crecimiento muy grande. De hecho, es mayor que el SP500 y esto se debe a 2 razones. Principalmente porque el sector tecnológico tiene mucha más volatilidad que el sector de las 500 empresas, que engloba un montón de sectores diferentes, como habríamos hablado de energía, producción masiva, consumo masivo y demás, farmacéuticas. En cambio, estas solamente son empresas tecnológicas. Eso ya les da una mayor volatilidad y aparte está hablando de las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos. Si nosotros miramos históricamente, las empresas tecnológicas hoy en día son las reinas del mercado. Estamos hablando de Apple, estamos hablando de Tesla, estamos hablando de Amazon, Microsoft. Son empresas, Nvidia, son empresas que han crecido muchísimo y que tienen un porcentaje muy grande de estas 100 empresas tecnológicas más grandes. Por eso tienen más volatilidad, puede haber años que crezca mucho más y años que esté en caída el índice, pero si lo miramos históricamente tuvo un crecimiento más grande. Miremoslo en pesos en los últimos años. Actualmente un CDR del índice QQQ cuesta 27.550 pesos. En el último año tuvo un crecimiento del 397%. Esto es una inversión en pesos, 397% en pesos. Pero si miramos el dólar blue en el último año, como habíamos visto anteriormente, tiene un crecimiento del 212%. O sea, 212 contra 397%. Realmente creció muchísimo más que el dólar blue. Y si lo miramos en los últimos 2 años, que es lo máximo que podemos ver en la Bolsa de Buenos Aires, este CDR, ya que al igual que el SP500 entró a cotizar en enero del 2022, el crecimiento fue del 636%. Contra el 446% del crecimiento del dólar blue al mismo tiempo, casi un 200% más. Es realmente un rendimiento muy alto y más con tanta diversificación, ya que estamos invirtiendo en 100 empresas, no en una sola. Hay que tener en cuenta que son 100 empresas de un rubro muy similar que es la tecnología. Pueden hacer cosas diferentes dentro del rubro, pero sí o sí son tecnológicas. ¿Y qué me refiero con esto? Entre el SP500 y el QQQ, el SP500 está más diversificado, por ende su volatilidad va a ser más baja y el índice QQQ es un poco más arriesgado, pero sus rendimientos pueden llegar a ser más altos. De hecho, si miramos los últimos 5 años del índice QQQ, del Nasdaq 100, de las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, fue del 152%.
fue del 154%. Realmente el crecimiento fue muy alto. Esto es 154% en dólares en 5 años. Estábamos hablando que el índice SP500 tuvo 82% y ya era un muy buen rendimiento. Estamos hablando acá de 154% en 5 años. Es aproximadamente, y dividiéndolo de forma lineal, algo así como 30% por año el crecimiento. Es realmente muy grande. Pero nuevamente, como puedes ver en este gráfico, el crecimiento no fue lineal. Eso quiere decir que no es que todos los años crecía. Tuvo picos, por ejemplo, antes de la pandemia del 2020 tuvo un pico, luego cayó mucho, cayó fuertemente, ya que había una incertidumbre muy grande en el mercado. Después tuvo un crecimiento de casi 2 años, casi ininterrumpido, pero con valles, con caídas. Luego volvió a caer el anteaño pasado para tener un 2023 muy bueno. ¿A qué me refiero con esto y por qué hago hincapié muy fuertemente en esto? Es que si nosotros entramos constantemente a ver el precio y solamente queremos comprar cuando nos parece que está bajo, cuando nos parece que está alto, es imposible de saberlo, porque puede tocar un pico y uno decir, bueno, ya tocó el techo, voy a esperar que baje para comprar y luego seguir subiendo, o mismo puede seguir cayendo, empezar a caer, uno decir, bueno, vendo ahora porque pienso que ya va a seguir cayendo y desde ahí rebote y vuelve a tener otro pico. Generalmente lo que se aconseja en estos momentos es, o mejor dicho, lo que se aconseja en este tipo de inversiones es, cuando uno está mirando a largo plazo, técnicamente tanto no te está importando el precio de hoy, de mañana o del mes que viene, porque uno está enfocado en comprar en el largo plazo, en 5 o 10 años. Entonces, lo mejor en esos casos es comprar de forma constante. Si nosotros cobramos una vez por mes, si nosotros tenemos sueldos quincenales o en el momento que uno tenga el dinero, es sin mirar tanto el precio, entrar, hacer la transferencia, comprar el CDR, en el caso que quieras invertir en CDRs, de estos índices y listo. Algunas veces comprarás muy caro, otras veces comprarás muy barato, porque al comprar de forma constante y regular en el tiempo, vas a pegarle siempre a comprar en el precio promedio, que es lo que nosotros buscamos, porque si compras en el precio promedio y en promedio siempre está subiendo, la diferencia va a ser mínima a estar todo el tiempo. De hecho, hasta puede ser que te salga peor estar mirando constantemente para comprar cuando esté bajo y vender cuando esté alto. Entonces, lo recomendable ¿cuál es? O lo que se aconseja en este tipo de inversiones es comprar de forma constante y regular en el tiempo. Y así hacer un promedio de las compras, y como en el promedio sube la inversión, no vamos a tener problema. Si quieres saber cómo comprar un CDR paso a paso, te dejo este video donde explico cómo comprar en la plataforma que yo utilizo, que es Cocos, pero esto lo puedes hacer desde cualquier plataforma. Lo puedes hacer desde Invertir Online, Bull Market, Balance. Yo utilizo Cocos en realidad porque no pagas comisiones y a mí me resulta sencillo, pero puedes hacerlo desde cualquier broker, mismo lo puedes hacer desde tu home banking. Hay muchos bancos que ya están haciendo que uno pueda operar en CDRs. Cualquier duda, cualquier consulta, te invito a que me dejes en comentarios y hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.